En esta unidad vamos a comenzar el estudio de amplificadores electrónicos. Los amplificadores electrónicos aparecen ante la necesidad de amplificar las señales que después de haber viajado por diferentes medios, pues son atenuadas. Así pues digamos, podemos situar históricamente pues que las primeras transmisiones inalámbricas usando la teoría electromagnética fueron realizadas por Marconi. Esto dio lugar pues a que el telégrafo se desarrollara y permitiera las comunicaciones entre eh, el continente europeo y el continente americano y luego todo el mundo, ¿no? Aparece también Edison, quien mientras desarrollaba la lámpara incandescente, pues notó pues que al calentar materiales como el tungsteno, se producía emisión de electrones. Este efecto pues no le interesaba a Edison para su lámpara, pero lo patentó y se conoce como el efecto Edison y fue aplicado por el ingeniero Lee de Forest, quien basado en el efecto Edison y obviamente pagando la patente, pues en una ampolla al vacío o tubo al vacío, pues calentaba filamentos por medios eléctricos y este calor aplicado a un electrodo de tungsteno permitía la liberación de electrones en un medio pues controlado al vacío y por medio de un campo eléctrico pues se podía producir una circulación de electrones dentro de este dispositivo, ¿no? Y esto daba lugar a una corriente. Este fue el primer dispositivo electrónico, ¿no? Hace 100 años pues ya había amplificadores y otros dispositivos electrónicos basados en este invento de Lee de Forest. Aquí está el primer flip-flop aplicando tubos al vacío, es decir, la tecnología de Forest basada en el efecto Edison. Un tubo al vacío se comporta de manera similar a un MOSFET. De hecho, los símbolos se parecen un poco, ¿no? Esta es la rejilla de control que equivale a la compuerta, la placa equivale al drenaje y el cátodo equivale a la fuente, ¿no? Entonces aquí no se muestra el filamento, pero el filamento pues al producir calor, al calentar el cátodo, pues el cátodo emite electrones y si la placa se conecta a una tensión más positiva, pues los electrones circulan entre cátodo y placa, ¿no? Produciendo una corriente convencional en sentido contrario, ¿no? Al aplicar una tensión negativa, más negativa que la del cátodo en la rejilla de control, se permite controlar la cantidad de electrones que pasan, ¿no? El símbolo ilustra la intención de este dispositivo, el propósito, pero la construcción física es más complicada, ¿no? Este es un radio de tubos. En El Salvador, pues había radios de estos todavía en los años 60 y 70. Ahora son objetos de colección. Yo todavía lamento haber perdido alguno de estos radios, ¿ya? Y aquí lo que queremos mostrar es sobre todo el tamaño, ¿no? Aquí hay una galería de tubos al vacío. Pues podemos ver esta mancha dentro de la ampolla, pues se deja una gota de mercurio y la primera vez que el tubo se conecta, esa, esa gota pues quema cualquier residuo
se pudiera ver dentro del tubo y pues de esta manera se garantiza el vacío en el funcionamiento. Aquí se ve un aparato, pues no sabemos qué es, pero construido con tubos al vacío. Vean que los tubos, debido a que los filamentos son necesarios para calentar el cátodo y producir la emisión de electrones, pues los filamentos se iluminan. De aquí uno puede, digamos, rastrear la relación con el foco o lámpara incandescente desarrollada por Edison y durante la cual él observó este efecto, ¿no? Entonces los tubos al vacío son descendientes pues, de la lámpara incandescente en términos tecnológicos, ¿no? Vean la primera eh, calculadora, computadora ENIAC. Pues con esto podemos ver las dimensiones de la ENIAC. Esta computadora consumía pues algunos cientos de kilovolt ampere, o sea que pues no era muy eficiente energéticamente, pero era lo que había en la época. Esto se construyó con tubos al vacío. Dado que el calor de los tubos pues calentaba todo, pues había un empleado pues cambiando tubos y otros dispositivos electromecánicos usados en esta computadora. El primero operacional integrado, vean, fue diseñado en el 63. Ahí aparece una foto del diseñador, Bob Widler. El primero fue el 702, valía $300 cada operacional. Luego apareció el 709, $70 de 1963. Es mucho dinero, ¿no? Y bueno, Bob Widler pidió un aumento, pues y como no se lo dieron, pues se fue a una compañía recién fundada, National Semiconductor, donde siguió desarrollando eh, integrados, ¿verdad? Aquí está un operacional construido con tubos. Este se vendía en los años 50 por $22. $22 de mitad de los años 50 es bastante dinero. Allí habría que hacer un cálculo pues de cuánto vale $1 de los años 50 ahora, ¿no? Aplicándole una tasa de interés adecuada, ¿no? Serían varios cientos de dólares, seguramente, ¿no? Solo para contextualizar, digamos, debemos decir que una Coca-Cola a mediados de los años 60, es decir, unos 10 años después, en El Salvador eh, valía unos 6 centavos de dólar y una Pilsner valía 50 centavos de colón, lo cual son unos 20 centavos de dólar. Así que se pueden hacer una idea de pues, lo que costaría este operacional. Además, vean que se alimentaba entre 300 y menos 300 voltios. Y aunque aquí no lo dice, en la salida se observaban variaciones entre más 50 y menos 50 voltios. Estos operacionales con tubos al vacío se siguieron utilizando hasta principios de los años 70, ¿no? Dado que los operacionales integrados pues todavía eran muy caros en comparación a los operacionales con tubos al vacío, pues. Y además la gente pues ya sabía cómo utilizar estos y los ingenieros somos muy cómodos, no nos gustan los cambios demasiado rápidos, por lo menos hasta esa época era así, ahora ya no lo es. Bueno, un poco antes, en 1947 apareció el transistor, que es el objeto de estudio pues, de este curso, ¿no? Entonces en el 47 pues John Bardeen, Walter Brattain y Shockley, quien aparece sentado, eh,
inventaron el transistor. Por esto recibieron el Premio Nobel de Física casi una década después. Esta es una foto de portada de una revista clásica. A pesar de que en los medios técnicos el transistor causó un gran impacto, pues en los medios masivos apenas fue una noticia pues de pie de página, ¿no? Pasó desapercibido, pero el transistor iba a causar una revolución tecnológica, ¿no? Aquí aparece una foto del primer transistor y una estampilla conmemorativa de ese invento, ¿no? Era un poco rústico, ¿no? Apenas funcionaba y apenas amplificaba, ¿no? El transistor fue desarrollado ante la necesidad de amplificar señales, pero hay que decir que esto ya lo hacían los tubos al vacío. Lo que ocurre es que los tubos al vacío los equipos eran muy grandes y producían mucho calor y consumían mucha energía. Aquí tenemos el primer transistor, el primer radio de transistores. Este fue construido por encargo de Texas Instruments, quien se entró a la industria electrónica construyendo semiconductores, pero el problema que encontraron los dirigentes de Texas Instruments es que nadie sabía usar transistores. Entonces ellos contrataron a una compañía que hacía radios para que diseñara y construyera el primer radio de transistores, y es este, el TR1. Hay un muy buen artículo en Spectrum eh, en donde se describe pues este proyecto de Texas Instruments. No hay duda que cuando las compañías que hacían equipos electrónicos, tales como IBM, que hacía computadoras, RCA y otras, pues vieron la reducción de tamaño y de consumo de energía que permitía la aplicación de transistores, pues comenzó una revolución tecnológica, ¿no? Aquí hay un diagrama esquemático del TR1. Pues hay varias cosas simpáticas. Pues tiene 4 transistores de germanio todavía. Vean que los símbolos pues son un poco diferentes a los que usamos ahora del transistor. Levemente, no solo el emisor, pues que apenas se distingue la flechita. ¿Y qué más podemos decir? Una batería de 22.5 voltios. Pues esto cambiaría drásticamente. Y bueno, hay otras cosas que podemos eh, observar. Lo más importante es el tamaño de los componentes. Hasta esa época, con tecnología de tubos al vacío, las resistencias, los condensadores, las inductancias, todo era de tamaño grande, ¿no? Y ese fue el problema que encontró esta compañía, Regency, para hacer este radio, ¿no? Tuvo que convencer a los fabricantes de componentes de que comenzaran a fabricar componentes más pequeños. ¿Ya? Entonces, ese fue el problema principal. Aquí una foto, más en detalle, de ese radio histórico. Este es el condensador variable que sirve para sintonizar. Hay que recordar que este era un radio de AM y esa banda va desde los... Aquí hay otro elemento típico de un radio, la antena de ferrita. En fin, digamos que este radio estableció una tendencia de cómo serían las cosas en el futuro. Estamos hablando de eh, mediados de la década de los años 50, en el siglo pasado.
La compañía japonesa Sony, pues que había surgido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial como Tokyo Telecommunications y algo así, pues también empezó a incursionar en el mundo de los semiconductores y pues después de un esfuerzo considerable, porque tuvieron que hacer sus propios transistores, ya a finales de los años 50, Sony ya tenía su radio, eh, que a diferencia del radio que encargó Texas, Texas lo encargó solo para que la industria electrónica viera lo que se podía hacer. A Texas no le interesaba vender radios. ¿Ya? Y Regency pues tampoco. Ese radio se ocupaba para regalar. Vean, vean aquí aparece regalo de Texas Instruments. Entonces ellos regalaban cajas de radios a los ejecutivos de las compañías como IBM, General Electric y otras, para que vieran lo que se podía hacer con los transistores y les compraran transistores a ellos. En cambio, Sony diseñó y construyó radios para venderlos. Y ese fue el lanzamiento de Sony, ¿no? Digamos, por cierto, se cambiaron el nombre a Sony debido a que obviamente el nombre original, Tokyo Telecommunications Company o algo así, pues obviamente no tendría ningún impacto comercial, ¿verdad? Y entonces, pues, debido al radio, buscaron un nombre que fuera eh, comercializable. Y de alguna manera apareció Sony. También a finales de la década de los 50, principios de los 60, en esa interfase, un ingeniero recién contratado por Texas Instruments tuvo la eh, fortuna o mala fortuna, en principio parecía como mala suerte, que él comenzó a trabajar el mes que todo el mundo se iba de vacaciones. Pero como él no había pues cumplido el tiempo para gozar de vacaciones, estaba obligado a quedarse trabajando en la planta. Y bueno, él le preguntó a su jefe, bueno, ¿y qué hago mientras estoy aquí yo solo? Y el jefe le dijo que podía hacer lo que quisiera con todo lo que había ahí. Y entonces él pensó, bueno, aquí hay silicio, hay de todo. Yo puedo hacer un circuito basado en una sola base de silicio, en el que puedo construir transistores y resistencias y condensadores. Y al final, pues él hizo en un solo bloque de silicio eh, un flip-flop. Y ese se considera pues el primer circuito integrado, ¿no? En algún momento alguien lo postuló para el Premio Nobel de Física, ya que los inventores del transistor de germanio habían recibido el Nobel. Pero cuando los del Comité Nobel vieron en qué consistía el desarrollo de este circuito integrado, pues no había tantas ecuaciones, ni teorías, ni nada, ni algún logro que los teóricos consideraran sobresaliente. Así que rechazaron la petición. Casi 40 años después, se le concedió a Kilby el Nobel de Física, cuando se dieron cuenta del impacto que había logrado el desarrollo del circuito integrado. Porque esto abrió el camino a lo que ahora se conoce como la microelectrónica, que por cierto así debería llamar nuestro curso, microelectrónica, porque eso es lo que estudiamos. Ya hemos dicho que antes de los transistores ya había electrónica y era con tubos al vacío. Con el desarrollo de Kilby, que en honor a la verdad, él lo hizo al mismo tiempo que en otra compañía, Fairchild, habían hecho también un circuito integrado, pero ellos se lo guardaron para ellos, no lo anunciaron. Lo que hicieron fue comenzar a hacer eh, aplicaciones, ¿ya? Y venderlas.
Entonces, con este desarrollo, digamos, fue como el disparo de salida para la microelectrónica, ¿no? Y ahí aparece, pues, el 741, ya le habíamos dicho eso, digamos, en 1963, en Fairchild, que es la otra compañía que había inventado simultáneamente el circuito integrado. Hay que decir que las cabezas de Fairchild se fueron y fundaron una nueva compañía, Intel, y ustedes ya saben lo que eso significa, ¿no? Aquí está el circuito integrado, el 741. Esto que está acá es el único condensador que lleva. Solo condensador. Este condensador 30 picofarads. Por cierto, el LT Spice ya trae este circuito con el cual ustedes pueden ver lo que hace cómo se comporta el 741, tanto en DC como en pequeñas señales. Entonces vean, un solo condensador ocupa toda esta área del circuito integrado. Por eso es que los condensadores no son muy populares. ¿Ya? Y por esa razón, Widlar no quería usar condensadores. Esa obsesión por la perfección técnica muchas veces no concuerda con el éxito comercial. El 741. Esta lámina tiene un error, porque realmente el primer operacional fue diseñado por Widlar, pero no el 741. Fairchild hizo el 741 después de que Widlar se fue. ¿Ya? Entonces, pero Widlar no quería usar condensadores para ahorrarse este espacio, ¿no? Pero a los ingenieros que lo aplicaban no les gustó. Ya habíamos dicho, aquí está este circuito, ya viene listo para usar en LT Spice, ¿ya? Y bueno, ustedes en principio por lo menos pues, pueden analizar el punto de operación. Simplemente pongan esta fuente a 0 y pueden ver todos los voltajes en DC, ¿ya? Que aparecen en el circuito. Claro, esta es una aproximación de cómo trabaja el 741, ¿ya? Digamos, esto no funciona exactamente igual que un 741, pero para los propósitos de entender pues la polarización y la amplificación pues, es suficiente. Bueno, el circuito más vendido en la historia, el circuito integrado más vendido en la historia hasta hace unos menos de 10 años, pues ha sido el 555. Este es un timer con el cual se pueden hacer osciladores de onda cuadrada y también temporizadores, es decir, un circuito que está esperando un evento y cuando aparece el evento, pues genera un pulso de una duración predeterminada. Esto tiene una gran aplicación en controles y en otros campos electrónicos, ¿no? Aquí está el 555, era de 8 pines. Había una versión que traía 2 adentro, se llamaba 556. Esto ya tiene más de 50 años y hay que decir que todavía se vende. Bueno, con esto completamos una breve historia de la electrónica desde el punto de vista analógico, ¿ya? Aunque algunas de las cosas que hemos dicho pues son universales.